Mucho que hace la gente esto de mirar su teléfono mientras les está esperando a alguien o cuando está en el semáforo. La gente no mira otra cosa, mira solamente su teléfono, lo cual quiere decir que tenemos una visión reducida del mundo. Y hoy vamos a hablar con alguien que no tiene una visión reducida del mundo en lo absoluto. Vamos a preguntarle por qué se llama, porque le dicen país a Luis Fernando Ramírez. Una de esas personas que vale la pena conocer en Asunción y ver qué es lo que está haciendo. En este episodio, Hoja de Ruta, País Ramírez. Mike. Señor Luis Fernando Ramírez. ¿Cómo estás? Adelante. ¿Cómo va todo? Todo bien. Bueno, yo dije en la presentación que Luis Fernando Ramírez es una de esas personas a la que hay que conocer por lo que está haciendo en Asunción. Y la primera pregunta sería la básica y cliché del periodista, pero que siempre sirve. ¿Quién es Luis Fernando Ramírez? Bueno, soy psicólogo, orientador educacional, pero realmente un apasionado de la educación. Yo nací en una casa donde era el primer jardín infantil que se creaba en la ciudad de Asunción, o por lo menos uno de los primeros. Mi mamá es maestra parvularia, y mi abuela fue directora de escuela pública en Puerto Casado. O sea, vengo con ese sello genético del trabajo en educación. Y un apasionado de la educación y sobre todo de llevar a la educación ideas innovadoras. Okay. Y básicamente eso, una persona que le dedica su vida a eso, a la educación. ¿Y de dónde surge lo de las ideas innovadoras? ¿Surge de una especie de cansancio de lo repetitivo que es el sistema tradicional? ¿Surge de dónde? Mira, vos sabés que yo creo que es un poco mi vida, ¿verdad? Porque no quiero decir que sufrí en el colegio, pues fue una época feliz porque yo tuve la oportunidad de hacer deportes y de jugar al básquetbol, al fútbol, que son mis pasiones, el deporte. Y a través de eso también tuve la suerte y la alegría de conocer en el colegio, fue mi compañero de colegio Gustavo Con, y desde chicos jugamos a que éramos periodistas deportivos. Después lo hicimos de grande, él lo hizo con mucho suceso, yo fui simplemente un compañero para él, pero digamos que eso como marcó mucho de la escuela. Pero dentro de lo que es la institución llamada escuela, para mí siempre fue un espacio tremendamente aburrido, donde yo no conseguía llegar al nivel de lo que era establecido, digamos, no con las notas, sino me aburría la clase, no tenía sentido, no le encontraba el por qué, no le encontraba el para qué. Cuando yo preguntaba para qué sirve, nadie me respondía, y lo mismo me pasó en la universidad. Entonces yo solo fui descubriendo otras cosas y otros potencial de la educación que no tuve en mi época de estudiante, ni en la universidad ni en el colegio. Entonces, un poco es mi vida la que se refleja y dice, no, yo quiero que el colegio sea otra cosa para los alumnos o para los paraguayos que puedan desarrollar su talento. Correcto, y esa otra cosa es hoy en día, es el CDI hoy en día. Y esa otra cosa es el CDI, exactamente, porque fue una de las preguntas que nos hicimos. Si vamos a poner una escuela que es igual a todas, ¿para qué lo vamos a hacer? Vamos a hacer una escuela que sea un espacio para el talento. Los niños que tienen talento, que entre comillas se aburren en una escuela tradicional, que no le encuentran el sentido y que quieren desarrollarse para más, bueno, que vengan al CDI. Para eso está el CDI, para desarrollar el talento, la música, el arte, la pintura, la escultura, el deporte, las matemáticas, ciencias, lo que quieras. Pero sos una persona que querés desarrollarte de una manera distinta, para eso está el CDI. Para el resto están todos los otros colegios. ¿Y hay posibilidades de hoy en día, 2018, empezar a pensar que la salida pueda llegar a ser que haya más, no digo réplicas del CDI, pero que la cabeza educativa nacional empiece a pensar en proyectar más cosas como esa? Es irreversible eso. Okay. ¿Por qué? Porque el mundo cambió. Y la escuela que tenemos tradicional y normalizada fue creada para una época que ya no existe, para unas relaciones que ya no existen, para unos principios que ya no se dan. Se transformaron. Voy a poner dos principios que se transformaron, el espacio y el tiempo.
que eran el pilar de esa escuela tradicional, no existen hoy no existen. Entonces, la escuela tradicional recibió un golpe letal en el corazón de su estructura con el cambio del contexto. Entonces, no es que está bien o que está mal, no, va a desaparecer esa escuela, no, va a desaparecer. Las escuelas del mañana son todas como las que nosotros estamos diseñando, inexorablemente. Claro, como sociedad a veces un poco más atrasada, nos va a llevar más tiempo llegar, pero el mundo está en esto hoy. Yo lo que pienso sobre eso es lo siguiente. Yo creo que para los chicos es súper fácil adaptarse. Hace poco, conversando en otro programa, hablábamos con artistas, ilustradores, y una pregunta que yo me acuerdo que una vez hice y me dieron una bofetada, y suelen responder así los artistas, es: ¿cuándo empezaste a dibujar? Y la respuesta: yo nunca dejé nomás de dibujar. Siempre el niño como que sigue algo que ya le está haciendo naturalmente, ¿verdad? Ahora, nosotros los adultos que tenemos ya una base, una lógica en la que nos movemos, ¿cómo haces para que los profesores se adapten a otra manera de enseñar y de educar? Muy bien. Esa es la clave, ¿eh? El secreto de la milanesa es ese. O sea, el docente que cambie su chip, que cambie su manera de mirar el mundo, que cambie su manera de ser y estar. Por eso hay una generación de profesores que tiene que pasar de largo. ¿Por qué? Porque no es solo, es que tienen que cambiar su manera de ver el mundo, y eso es muy difícil. No es solo su manera de enseñar, su manera de ver el mundo. Por ejemplo, cómo entra la tecnología en profesores donde su vida no vive, no está en la tecnología. Entonces es muy difícil enseñarle computación, enseñarle a usar una computadora, enseñarle a usar un teléfono. Imposible. Y los niños ya viven en esa sintonía. El otro día discutía en una escuela el hecho de que decían las profesoras: no, pero la computadora se va a descomponer. Eso es del viejazo, se va a descomponer. Era nuestra época que no nos permitían tocar. No vaya a tocar, ¿verdad? No existe eso. ¿Cuál es lo que es el botón descomponer? No existe. Hoy vos le das al chico una computadora y la cuida, la lleva, es normal. Es como nosotros llevábamos el cuaderno antes, ellos llevan hoy la computadora. Pero eso te da, ese comentario te da la pauta de su idea y de la distancia que hay con lo que viene y con lo que hoy existe. Entonces, el profesor es la clave. Hay que transformar, hay una generación de profesores que va a hacer mucho esfuerzo y no va a llegar, y hay que trabajar con las generaciones nuevas de profesionales. 1. 2, hay que tratar de construir puentes, porque el problema de la escuela normalizada tiene tres esquemas. Uno es que tiene un plan de estudios muy estricto, muy riguroso, que dice: en suma y resta solo pueden aprender los del 4º grado. Y vos le ves a un nene de primero o de tercero que a lo mejor hace suma y resta. Ya pilla. Ya está ahí, ¿verdad? Y a lo mejor tenés uno de 6º grado que no hace suma y resta. Entonces, esa normalización, eso es decir, en el 4º grado no existe más. Ese es el primer problema del cual tenemos que salir. El segundo problema es todos iguales. Es decir, en toda la República, no, porque la escuela de Cazapá no es lo mismo que la escuela de Asunción, y la escuela del Bañado de Asunción no es lo mismo que la escuela de Barrio Jara de Asunción, no es lo mismo la privada que la pública, no es lo mismo. Los contextos hacen. Entonces ese es el otro punto del cual hay que salirse. Y lo último es la evaluación. Si la evaluación sigue siendo únicamente a través de un instrumento que es el papel y el lápiz, dejamos fuera un montón de niños, un montón de gente que tiene mucho saber, pero que su dificultad es expresarla a través del papel y el lápiz. Con eso no digo que no hay que hacer el papel y el lápiz, pero no puede ser la única. Tiene que haber una diversidad para registrar el saber de alguien. Okay. Entonces, estos son los puntos que si nosotros hacemos, ya estamos haciendo un gran paso hacia la escuela de la innovación. Después viene la otra característica, para mí casi lo más importante: enseñar a pensar. Olvídate del resto y enseñarle a pensar. ¿Qué significa eso? Hacer síntesis. El chico abre miles de información, tiene acceso a mucha información, pero no sabe cuál elegir. Ese es un proceso de pensamiento que tiene que ser entrenado. No es así nomás que va a conseguir llegar a ese nivel. Entonces la escuela tiene que invertir tiempo en eso, en desarrollar el pensamiento. Y lo último es en desarrollar su mundo emocional. Una persona, un niño, un joven que no desarrolle su capacidad emocional es un niño que va a estar limitado en el futuro para vivir. ¿Por qué? Voy a poner un ejemplo. Hoy los jóvenes terminan el colegio, el estudio, la universidad, y les cuesta mucho trabajar porque no han desarrollado procesos emocionales como frustrarse, por ejemplo. Y van a su primer empleo, se frustran y a los 2 días están afuera, deciden no seguir trabajando. Esto no es lo que yo pensaba. Pero en realidad es la frustración nomás la que hay que trabajar. Entonces, no trabajar los componentes emocionales, no integrar los componentes de desarrollo emocional a la educación,
va a ser limitar demasiado al ser humano. ¿Por qué? Porque todas las cosas que antes enseñábamos ya van a estar resueltas, tanto en el hacer como en el saber. Por ejemplo, el contenido de la historia. ¿Para qué? Si vos apretás entras a Google y tenés todo. Ahora, ¿qué haces con ese contenido? Eso es lo que hay que enseñar, ¿verdad? Entonces, son los dos pilares de la nueva escuela, el desarrollo del pensamiento y el desarrollo emocional. Olvidarse de los contenidos, sino que los contenidos en función de conceptos. Profesores, colegas tuyos, gente que está en la educación hace mucho tiempo, ¿te trata medio de loco? En algún momento. Sí. En algún momento sí. No sé si como el loco, pero decirle, con sus ideas. Ah, este es el distinto, este es el que con sus ideas revolucionario. Hasta aquí nomás. Decirle, bueno, dale, después dale, ahora vamos a hablar en serio. En algunos momentos y en algunos casos sí. En algunos. En otros no. En otros hay como un gusto. Me gusta lo que decís, pero no sé qué hacer. Oh, ok. ¿Verdad? Estoy de acuerdo con lo que decís, pero no sé por dónde empezar. Esa es la otra sensación que para mí, alegría cada vez más. Cada vez más. Yo lo que veo con lo que están haciendo es que hay puntos históricos. Cuando uno, qué sé yo, se pone a leer un poco de historia del Paraguay, vos te encontrás con que hay grandes personajes en nuestra historia reciente, incluso, que te dicen egresados de tal colegio, es una camada de gente que ahí salió de X colegio, el San José, el Inter, etcétera, al punto que hoy tenés, por ejemplo, una construcción empresarial gerencial muy fuerte de unos colegios bien antiguos de Asunción. Sí. Y esa es una realidad dentro de Asunción. Y lo que ustedes están logrando es como que empieza a haber una camada distinta de chicos que empiezan ya a salir, a egresar, y que yo supongo que van a ser los grandes tomadores de decisión por los próximos 30, 40 años en Asunción y en Paraguay. Yo creo mucho en lo que decís, porque es así, y para darte una muestra, un egresado de nuestra escuela postuló a Harvard y ingresó. Sí, ingresó a las mejores universidades, postuló a 3 de las mejores universidades y se pegó el lujo de elegir a cuál iba. Entonces... ¿Para qué carreras saben? Sí, ingeniería. Entonces, yo creo que también los inventores, los artistas, ¿sí? Claro. Esa gente es la que estamos de alguna manera formando y desarrollando, ¿verdad? Entonces, tomadores de decisión, pero también hay una cuestión que a mí me parece muy interesante. Tomadores de decisión en sus propias vidas. O sea, hacen que su vida sea un testimonio y entonces es como no una persona que va a esperar trabajar en algo o ser empleado para modificar su realidad, no. Claro. Ellos hoy en su manera emprendedores, en su manera de vivir ya están modificando su realidad por las cosas que hacen, por cómo hacen, lo que inventan. Y eso determina después un cambio total en la sociedad, ¿verdad? Que nosotros sabemos y reconocemos es bastante conservadora, por ejemplo, en el caso de Paraguay, en todos los aspectos, ¿verdad? Es muy conservadora. Es muy conservadora, o sea, que uno se arriesgue a mi negocio propio, mi idea, es como... ¿Por qué no seguís nomás lo que ya está establecido? ¿Verdad? Así mismo, incluso porque, a ver, en algunos casos son hijos que tienen toda una tradición de una gran empresa familiar. Correcto. ¿Y por qué no te sentás nomás en el sillón y sigue? Y va a seguir. Y deciden ir en contracorriente, o sea, ir en contra de todo eso para decir, no, esto es lo mío, yo lo voy a instalar, yo lo voy a desarrollar, yo lo voy a hacer crecer. Y eso es realmente lo que a nosotros nos apasiona. Decir, wow, qué bueno que comprendió y entendió su visión y su misión en la vida. Nos pasa mucho a los padres que queremos lo mejor para nuestros hijos. Sí. Eso te obliga a, quiero lo mejor, casi siempre está asociado a cuestiones materiales y físicas. Correcto. Quiero tener una linda casa, quiero tener un lindo auto, quiero tener unas lindas vacaciones. Y eso no viene gratis, eso viene con muchas horas de trabajo probablemente. Y en muchos casos viene con muchas horas lejos de nuestros hijos. Tradicionalmente yo entendía la escuela como un lugar donde los padres depositan a sus hijos y que se arreglen con él y después yo voy viendo los avances. Ustedes tienen otra filosofía sobre eso, sobre cómo el padre puede aportar también a técnicamente a la educación del niño. Nosotros lo que buscamos es que los padres primero entiendan qué es educar y que esa educación es una acción que tiene tres patas, digamos, 3 ejes muy importantes. La familia, en primer lugar. En segundo lugar, digamos, su contexto social, la escuela, ¿verdad? Y como cierre de todo eso, o como centro de todo, como epicentro de todo eso, el niño.
¿verdad? Si la escuela y la familia van en sentido contrario, el niño es el perjudicado. Entonces, tenemos que ir todos hacia una misma perspectiva, hacia una misma mirada. Por eso nosotros decimos que tenemos que integrarle a los padres a la escuela. Y todo lo que desarrollamos con los chicos tenemos que desarrollar mínimamente con los padres para que ellos puedan ir entendiendo de qué se trata y cómo pueden ir acompañando este nuevo tiempo. Aunque no tengamos mucho tiempo, ese poco tiempo que le vamos a dedicar, ¿en qué nivel le vamos a dedicar? ¿Cuál es la calidad con la que le vamos a dedicar ese poco tiempo que estamos con nuestros hijos para que sea realmente un balance que mueva a la aguja? Dijiste hace rato la verdad de la milanesa, me quedé pensando, pues ya va a ser el mediodía. Dame top 3 de lugares para comer milanesa en Asunción. San Miguel. Sí, estoy de acuerdo. San Roque. Sí. Y ahí estoy en una disyuntiva. Pero bueno, puede ser Lido. Ok, 3 lugares tradicionales para comer. Tradicionales, sí. Sí. Probablemente habrán otros más nuevos, ¿verdad? Pero estamos hablando de tradicionales. No, estamos buscando... tradicionales, esos bares antiguos de la ciudad, porque hay otros nuevos que también están muy buenos, pero estamos hablando de esa ciudad Asunción, de esos bares, ¿viste? El bar que vos entras al San Roque y te muestra la ciudad de lo que era, digamos. Claro, ¿verdad? Que tiene un picante que hace el mozo y que tiene toda esa cuestión. Así es. ¿Hay diferencia entre educar y enseñar? Muchísima. Yo para enseñar simplemente puedo utilizar la repetición y el hábito, y vos podés hacer algo y no entendés lo que haces. Soy un autómata que... Claro, y te voy a contar una experiencia de mi etapa de televisión. Okay. Cuando empecé a trabajar en un canal haciendo presentación de noticieros, llegaron unos editores cubanos. ¿Eso era Canal 13? Era Canal 2. Canal 2 origen de Canal 2. TV2. Cuando empezó TV2. Imagínate, empezó TV2, estábamos ahí en Independencia Nacional. Y entonces empezamos a editar con los cubanos y dice, los paraguayos son buenísimos editando. Pero le preguntás por qué hacen y no saben. Mira. No saben la lógica, no saben explicarte, pero sus ediciones son hermosas y muy buenas. Pero lo hacen porque aprendieron la habilidad. No saben lo que hacen. Emañache pobre, le dijo alguien alguna vez. Imagínate, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia entre darle la habilidad, sabe hacer, estéticamente es lindo, pero la persona no sabe lo que está haciendo. Aprendió a pegar imágenes para contar una palabra, pero no sabe lo que está haciendo. Entonces, trabajábamos mucho con estos cubanos, es decir, el contexto, entender qué querés comunicar. Es una serie de filosofía atrás que ya no había. Eso es educar versus instruir o enseñar rudimentos, como yo siempre digo, ¿verdad? Cuando la enseñanza de un hacer está desprovista de un saber, no educaste. Entrenaste nomás. ¿Entendés? Entonces, yo sé hacer, pero no sé ni por qué hago. Pero sé hacer, hago nomás. ¿Entendés? Entonces ahí no he educado, he entrenado a alguien, ¿verdad? Mucho tiempo se confundió la escuela en eso. La escuela a veces entrena, porque te voy a poner un ejemplo. Los resultados dicen, el niño lee pero no entiende lo que lee. Entonces, ¿lee o no lee? No lee. Si no entiende lo que lee, no lee. ¿Cómo, te preguntaba lo de Asunción de acá a 30 años, ¿y cómo te imaginas a los asuncenos de acá a 30 años en ese formato de preocupados por la ecología? ¿Cómo te gustaría ver a un ciudadano? Ahí voy a distinguir. Si nosotros seguimos educando como estamos educando, esta va a ser una sociedad individualista, materialista, que va a buscar simplemente su satisfacción individual y no le va a importar el otro. Si seguimos educando como estamos educando. ¿Qué me gustaría? Una sociedad diferente, donde podamos incluirnos los unos a los otros, en donde no tengamos miedo de encontrarnos, en donde la ciudad tenga espacios de conexión con el contexto, con el medio ambiente y entre las personas. Porque cada vez siento que nos estamos encerrando más. Estamos como creando espacios de subsistencia, todos encerrados, todos asfixiados. Y eso no me gustaría para nuestra ciudad. Yo quisiera que sea una ciudad abierta, donde podamos transitar, donde podamos caminar, donde podamos encontrarnos, donde no escondamos la pobreza debajo de la alfombra, sino donde podamos integrarnos, en donde podamos construir puentes para que la gente pueda tener calidad de vida en la condición que esté. Y ese es el gran desafío, que no es simplemente armar territorialmente la ciudad, sino cómo buscamos que la ciudad se comunique y que los ciudadanos tengamos conectores para encontrarnos los ciudadanos. Si eso no pasa, esta se va a convertir en una ciudad agria, amarga, solitaria,
en el crecimiento natural de las personas que están trabajando en diversos sectores implica que en algún momento hay un condimento político. ¿Por qué? Porque está mal entendida la palabra política por básicamente el currículum que tienen nuestros políticos mayoritariamente, pero la creación de políticas públicas es importante para el desarrollo de una sociedad y para el bienestar y compañía. ¿Sos consciente que de acá a algún tiempo, si es que ya no pasó, vas a hacer en esas reuniones políticas, y si le llamamos a País Ramírez y le preguntamos? Sí, sí, soy consciente. Te voy a decir así, hay dos posiciones. Una es, yo creo que todavía no es el momento, en el sentido de que estamos caminando hacia una idea diferente de lo político. Correcto. Ahora tenemos nuevas imágenes, nuevas personas, estilos distintos, de hacer una política diferente. Ahí yo me animo más a entrar que entrar en ese esquema político tan tradicional, digamos, de mucho tiempo, del caudillismo, de la construcción unipersonal y de ese tipo de modelos. No me siento tan cómodo. Pero yo creo que en estos otros modelos que sí o sí se van a ir dando, porque es parte del proceso de crecimiento de cualquier ciudad, creo que va a llegar el momento en que a lo mejor tenga que aportar desde algún lugar diferente, ¿verdad? Y bueno, ahí tomaremos la decisión, o tomaré la decisión de hacerlo. Para mí hay un dato muy importante también, que es que la familia me tiene que acompañar en ese desafío. Es muy difícil tomar un desafío que produce tanto desgaste sin el apoyo de la familia. Claro. Y para mí eso es fundamental y es un hito que yo puedo decir, yo estoy de acuerdo, pero si no voy a tener un apoyo, tampoco lo haría. Porque creo que eso para mí hoy, no sé mañana, pero hoy es lo más importante, digamos. Pero, digamos, lejos está de que el 2018 tomes una decisión así. Sí, yo creo que todavía no es el tiempo. Ahora, como dicen en política, nunca hay que... No es difícil decir... Sí, no, es muy difícil decir, no voy a hacer porque mañana me ve y va a decir, che, ¿qué te pasó? Porque las cosas son así. Hay dos cosas más me quedan que tienen que ver un poco más con lo que vos me puedes llegar a explicar como psicólogo, ¿verdad? Que las contradicciones dentro de la vida, a mí me parece que suman. O sea, si yo sigo siendo la misma persona que hace 10 años, quiere decir que yo no crecí en nada, ¿verdad? Vos sabés que, Mike, ahí te interrumpo porque es mi palo, como dicen. Todo el día yo le hablo de eso a la gente, pero vos cambiaste de opinión. Y le digo, lo mejor que hay en el mundo es cambiar de opinión. Vos tenés que asustarte si yo te sigo diciendo durante 10 años lo mismo. Claro. Porque significa que no evolucioné. Pero ¿qué pasa si yo medité y vi que eso era bueno y creo hoy que es bueno? Y ayer te dije que no era bueno, pero hoy te digo que es bueno porque hubo un avance en mí. No vamos a privilegiar eso. Increíble, es porque para mí es una esencia del crecimiento, pero se toma mal. Sí, vos tenés que tener una postura y tu postura tiene que ser por los siglos de los siglos. No es así. Es buenísimo tener la posibilidad de cambiar, de innovar, y si hay una idea que te supera y vos podés adherirte a eso, bienvenido sea, ¿no te parece? Ahora, yo sé que te gusta el deporte, no sé hincha de qué club sos. Y vos sabés que cuando hice periodismo deportivo me volví no fanático ni hincha de ningún club. Pero sí, mi niñez fui un olimpista recalcitrante. Correcto. Yo como cerrista, si Olimpia gana o pierda, yo te puedo llegar a decir, che, sí, me encanta Mendieta, me encanta Camacho, me parece que son jugadorazos. Y eso está admitido dentro de la discusión deportiva. Sí. Que el olimpista valore a un par de jugadores, así como el cerrista valore del otro. ¿Por qué en la política no se da eso? O no, todos son malos o todos son buenos, pero no se da no, vos sabés que yo valoro la actitud de fulano de tal. Interesante. ¿Qué ¿sabes? Eso? Tengo algunas ideas, dos por lo menos. Uno es porque la propuesta que yo tengo como político principal es la invalidación del otro. Okay. No, el político no tiene propuesta. Dicen nomás que el otro está mal. ¿Sabes qué es lo peor? Con eso es suficiente. Es más, en la campaña le dicen, no vaya que hablar bien del otro porque si no, no te vas a distinguir y no te vas a diferenciar. ¿Entendés? Entonces, hay toda una idea y una estructura en donde para diferenciarte del otro, vos tenés que decir los defectos del otro, pero nunca hablar de tus virtudes, lo cual es terriblemente negativo. Eso es como básico, me parece. Y lado a eso lo segundo, es decir, en la gente que ejerce la política o que lleva adelante la política, muy pocos piensan antes, planean y dicen, esto es lo que yo quiero, esta es la visión que tengo de país, esta es la visión de comunidad, no.
se meten con otros criterios. Entonces yo siempre digo el origen del poder. Voy a poner un ejemplo. Si yo soy, ¿cuál es el origen del poder en una universidad nacional? El saber. O sea, yo soy rector porque sé de algo. ¿Qué pasa cuando eso se politiza o se partidiza? Yo soy rector porque soy de un grupo que es mayoritario. Se fundió el poder. ¿Por qué? Porque mi manera de ejercer el poder no está por mi capacidad, que es la base en una universidad, está por otro criterio. Ahí viene la crisis, por ejemplo, en la universidad. Entonces, la política es buena porque significa el trabajo del bien común de todos, pero cuando los que la van a ejercer no tienen idea del bien común, se funde todo, porque además no solo no tienen idea, entran con otra idea que no es la del bien común, es la del bien particular o de la representación del grupo al que represento. Entonces ahí es donde se hacen mal las políticas, pues las políticas no son universales, no son para todos, no son para la ciudad, sino para un grupo que es el que me llevó ahí. Entonces siempre va a haber un grupo que va a quedar afuera y la sociedad no va a crecer. Ese también es el problema que yo veo dentro de la política, tradicional, digamos, ¿verdad? Ahora, me decís, eso sirve, esa postura de invalidar lo del otro sirve porque con eso ya alcanza en realidad. Eso alcanza ahora. Con estos chicos que están formando no va a alcanzar más. Correcto. Es así. Yo creo en eso, pero muy rotundamente. En la medida que generemos, que trabajemos con la generación de una idea diferente en las nuevas generaciones, esa nueva generación va a exigir del político otra naturaleza, otra calidad, otra capacidad. Yo estoy convencido de eso. En 10 años más, este tipo de políticos no van a poder existir. De hecho, ahora se está purificando bastante, aparecen ya nuevos liderazgos con nuevos perfiles y eso creo que va a ser un increciendo en los próximos años. O sea, va a ir creciendo en los próximos años. ¿Te pondría contento empezar a ver políticos que son graduados de tu colegio? Me encantaría, me encantaría. ¿Cuáles son los planes? Si sos de esas personas que se ponen planes para los años, ¿cuáles son tus objetivos para el 2018? Nosotros tenemos que consolidar todavía la idea educativa, ¿verdad? Uno de los sueños que tengo es que se consolide este modelo educativo no solo en Paraguay. Yo tuve la suerte de trabajar en otros países con profesores españoles, por ejemplo, contratados por el Ministerio de Educación de España, de México, para llevar esta idea y este concepto. Es decir, cuando hablamos de la escuela, hablamos de la institución llamada escuela. En el mundo es así. Entonces, una de nuestras ideas es ser como un faro que desde aquí pueda iluminar a la institución llamada escuela, ¿verdad? Entonces, nos queda este año terminar de armar bien esa estructura, digamos, para hacer calidad de exportación. Ese es el desafío que tenemos con la escuela y creo que lo podemos lograr. El material humano es extraordinario. Ahora tenemos todas las condiciones también de un edificio adaptado. Creo que es el único de Paraguay y probablemente uno de los pocos de América construido con esa intención de la nueva escuela. De manera que tenemos mucho para crecer. Eso en cuanto a la escuela. Y lo segundo es seguir aportando y haciendo mucho esfuerzo para que esto de alguna manera se traduzca en políticas públicas educativas. Ese ha sido un desafío que me pongo como hace 15 años trabajando mano a mano con la gente del Ministerio de Educación, sin ser una persona empleada o pagada por el gobierno para hacerlo, ¿verdad? Sino que dedicada a eso porque creo en eso, creo que de aquí podemos transformar, creo que podemos incidir, creo que podemos apuntar a ir haciendo pequeñas mejorías en la educación nacional. Yo creo que los que estamos en educación no podemos pegarnos el lujo de pensar en nosotros nomás aquí chiquitito, tenemos que pensar en todo, o por lo menos en expandir a una escala más grande. Antes de despedirnos la gente va a leer y va a decir, y Ramírez va a creer, este era seminarista. Sí, mi historia. Y no es la historia. No es mi historia. Si bien estudié en el Colegio Cristo Rey, y mi historia fue muy simple. Hice una obra de teatro. Cuando llegaba con Colón el fraile, yo estaba vestido como fraile y salgo de la escena y le doy la bendición a todo el teatro. Y entonces fue una carcajada de los papás, increíble, un pibe, un mitad ahí de sexto grado que le da la bendición. Y al terminar vienen los padres y dicen, ¿quién hizo de país? Ramírez. Y ahí quedó País Ramírez, puesto por los papás de mi compañero y hasta hoy día, en todos lados, porque después trabajé con Gustavo en la radio y Gustavo siempre me llamó País Ramírez. Y quedó. Y la gente creía que era un sacerdote que hacía radio, que hacía televisión y quedó, ¿verdad? O sea, y la verdad que todos me conocen con ese apodo, pero no viene porque haya sido seminarista ni nada, pero sí trabajé también en la iglesia y todo eso como movimientos juveniles de la época.
era un poco el único espacio donde teníamos también para militar y para trabajar en la época de la Eran otros dictadura, tiempos, ¿verdad? ¿verdad? Eran otros tiempos. Ahora, sabemos cómo te conocen. ¿Cómo querés que te recuerden? Como una persona que apostó todas sus fichas en la educación, a transformar la educación, la escuela que recibimos del siglo XVIII y la transformamos a los nuevos tiempos. Así me encantaría que me recuerden. Llegamos, estamos en el CDI, pasó por hoja de ruta el señor Luis Fernando Ramírez, Pai Ramírez.